Acá tenemos ya la sonajerita para que lo manipulen los bebés. Regresamos después de haber avanzado hasta la vuelta 16. Ahora empezamos la vuelta 17 con 4 puntos, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4, una disminución. Así vamos a seguir hasta terminar la vuelta. Teníamos 36 puntos. Ahora vamos a quitar 6 puntos y nos quedarán 30 puntos. Entonces avanzamos hasta terminar la vuelta. Vuelta 18, vamos a trabajar punto sobre punto. Los 30 puntos que nos quedan en la vuelta 17. Avanzamos toda la vuelta, punto sobre punto. Vuelta 19. Vamos a empezar con 3 puntos, 2, 3 y una disminución. Vamos a hacer este motivo 6 veces y al final nos quedaremos con 24 puntos. Hacemos 3 puntos, una disminución hasta terminar la vuelta. Vuelta 20. Empezamos con 2 puntos, una disminución. Repetimos 6 veces y al final nos quedaremos con 18 puntos. Vuelta 21. Vamos a trabajar un punto, una disminución. Repetimos 6 veces y nos quedarán 12 puntos, así todo alrededor. Un punto, una disminución. Y luego hay que estar rellenando ya, porque luego no podremos rellenarlo. Entonces terminamos así la vuelta y lo rellenamos. Tenemos 12 puntos, ahora hacemos 6 disminuciones y cerramos. Vamos a hacer 6 disminuciones y luego cerramos, amigas. Nuevamente les repito. Bueno, ya terminamos. Ahora tomamos los laterales de los puntos, como siempre hacemos para cerrar, y vamos a asegurar. Y con eso terminamos la cabecita. Ahora hacemos los bracitos y el piecito. Ahí va. Ya terminamos, aseguramos y perdemos el hilo.
Ya, ahora hacemos el piecito del osito. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos 6 puntos. Ahora tomamos el primer punto. 2, 4. Este es el primero porque el otro es de subida. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Y al final nos quedaremos con 12 puntos. Entonces a trabajar. Punto o vuelta 3. Vamos a empezar con un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así vamos a terminar esta vuelta. Ya vamos terminando. 1, un aumento, un punto, un aumento, un punto y terminamos con un aumento. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 4 con 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Repetimos 6 veces y al final nos quedaremos con 24 puntos. Ahora las vueltas 5, 6 y 7 vamos a trabajar punto sobre punto. Los 24 puntos que tenemos. Vuelta 8. Empezamos con una disminución triple. Disminución de 3 puntos. Ahora avanzamos con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. 3 disminuciones normales, pero seguidos. 1, 2 y 3. Terminamos la vuelta con 7 puntos. Vuelta 9, nuevamente vamos a empezar con una disminución, pero una disminución simple. Ahora vamos a avanzar con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos 2 disminuciones encima de las disminuciones que hicimos en la vuelta anterior. 2. Ahora terminamos con 6 puntos la vuelta. Ahora las vueltas de la 10 que nos toca ahora a la 15 vamos a tejer punto sobre punto 16 puntos que nos quedan, amigas.
Vuelta 16. Vamos a empezar con un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución. Así vamos a terminar la vuelta. Un punto, una disminución, un punto, una disminución y terminamos con un punto. Ya, con eso terminamos la patita o el piecito. Ahora vamos a empezar a hacer el bracito. Acá tenemos, vamos a terminar con un punto deslizado. Ahora empezamos el bracito con un anillo mágico con 6 puntos. Eso no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y sacamos la marca acostumbrada. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Es la vuelta 2. Vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos. 2, 3, un aumento. Nuevamente 1, 2, 3, un aumento. Nuevamente estamos haciendo 1, 2, 3, un aumento. Obtenemos 15 puntos. Ahora las vueltas 4 y 5 vamos a trabajar punto sobre punto los 15 puntos que tenemos. Vuelta 6. Empezamos con una disminución triple. Dos puntos. Una disminución. 2 puntos. Una disminución. Dos puntos. Una disminución. Ahora de la vuelta 7 a la 16 vamos a trabajar punto sobre punto, con la excepción de hacer hasta la vuelta 12 con el color blanco, y en la vuelta 13 cambiamos al color lila y terminamos hasta la vuelta 16 con el color lila. Ahora hacemos la última vuelta. Vamos a hacer una disminución. Dos puntos.
una disminución. Ahora nuevamente hacemos 2 puntos. Esto para armar el bracito y la última disminución. Bueno, ahora vamos a cortar hilo para coser al cuerpito. Vean, esto se va a armar así. Esta parte. Esto tiene que estar así. Lo vamos a rellenar un poco y así. Va a estar un poco con curva. Bueno, ahora hacemos la orejita, empezando con un anillo mágico con 6 puntos bajos. Eso no se cuenta, ya sabemos, amigas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sacamos, jalamos, aseguramos bien el anillo y vamos a sacar la marca. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En cada punto hacemos un aumento y al final nos quedaremos con 12 puntos. Vuelta 3. Empezamos con un punto bajo, un aumento. Vamos a repetir 6 veces y al final tendremos 18 puntos. Un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y el último aumento. Ahora las vueltas 4, 5 y 6 vamos a trabajar punto sobre punto, con lo cual terminaremos la orejita. Y luego ya vamos a ir uniendo las piecitas. Amigas, no les dije que a la orejita le puse una rosita. Haciendo las florcitas a lo que gusten y puedan, amigas. Una rosita y una chalinita que lo hice de 4 cadenas, 4 puntos. Hice 5 cadenas, 1 de subida y 4 para la base, o sea, de 4 puntos. Y repetí 50 vueltas, o sea, 25 idas y vueltas. Y le ponemos huequitos. Ahí ya tenemos la chalinita. Con eso vamos a terminar nuestro trabajo. Ahora, después de terminar, también de la colita. La colita es un anillo mágico con 6 puntos bajos. Hacemos 6 aumentos y eso vamos a trabajar 2 vueltas, punto sobre punto, los 12 puntos, y ya tenemos también la colita. Bueno, amigas, apenas terminemos esto, vamos a empezar a unirlas. Ahora unimos a la cabecita al cuerpo.
donde dé punto sobre punto, amigas. Ya tenemos la perita cosida. Bueno, amigas, ahora vamos a coser esta patita. No está del todo rellenada, solo esta parte está vacío, cosa que se acomode de esta forma. ¿Ven? Así, de esa forma lo vamos a coser. Y el bracito también esta parte nomás está rellenada hasta esta parte un poquito. Esta parte está vacía, vean la formita. Entonces esto vamos a colocar acá de esta forma en la segunda vuelta, de esta forma, así. Y luego vamos a coser las orejitas. Primero lo aseguraremos las patitas y los bracitos. Bueno, amigas, ya lo tengo unidas las piecitas al cuerpo. Ya les dejé todas las indicaciones, así nos está quedando. Ahora lo que no les indiqué es el hociquito. Vamos a hacer de esta forma. Hacemos así un triángulo y lo vamos a llenar. Así vamos a pasar varias veces hasta tener una forma de hocico. Bueno, amigas, ya tenemos una altura que simule el hocico. Ahora vamos a poner sus detallitos del labio. Antes vamos a tapar con este hilo las puntadas que dimos, cosa que quede prolijo nuestro trabajo. Ahí. Ahora, de aquí del centro vamos a pasar acá, ahí, al centro, saltando 2 vueltas y vamos a hacer su boquita. Vemos, está chueco. Vamos a pasar acá, así. Bueno, amigas, hice este detallito, una puntada a este lado y a este lado. Con eso terminamos la chalina que les indiqué. Es punto sobre punto, 4 puntos. Puse 5 cadenas y hice 4 puntos, varias vueltas. Ahora vamos a poner su chalina, nuestro osito sonajera. Este quedó un poco más pequeño porque hice con gancho menos. Este hice con el gancho número 2, con el gancho 2,5, entonces me resultó más grande. Pero acá tenemos ya la sonajerita para que lo manipulen los bebés, las bebecitas. Bueno, amigas, con eso estaríamos terminando este proyecto. Muy pronto estaré con otro proyecto que espero les guste, amigas. También agradecerles por los buenos deseos que siempre me están escribiendo, y también desearles a todos que estén bien y muchas bendiciones para todos.
También pedirles, si es que les gusta este proyecto y todos los proyectos que trabajamos, no olviden regalarme un like, compartir con sus amigos, con familiares, para que vean más personas, y también invitarles a suscribirse a quienes aún no están suscritos. Bueno, amigas, también pedirles disculpas si es que no respondo enseguida los mensajes, es porque estoy trabajando, haciendo otro diseño y también grabando. Bueno, amigas, muchas bendiciones para todos y pronto volvemos a reencontrarnos mediante el YouTube. Hasta pronto, amigas.